Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenido a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir de un tema que a todos creo que nos preocupa, es el ajuste fiscal. ¿Va a ser o no suficiente? Como saben ustedes, la semana pasada se anunció una serie de paquetes y para discutir esto hoy tenemos a un experto, una gente que ha seguido estos temas desde hace muchos años, es el director del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada, bienvenido. Gracias, Carlos. Federico. Luis, qué gusto tenerte. Buenas noches. Luis, este ajuste, que le dijeron preventivo, ¿es realmente suficiente? ¿Es un exceso? ¿Cómo ves tú? ¿Por qué no nos explicas el contenido del paquete y nos das cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que valdría la pena, Carlos, pensar el por qué es necesario el recorte y cómo fue acompañado por las tasas de interés. El año pasado, cuando vimos que empezaba a caer el precio del petróleo, se anunció un recorte de 124,000 millones de pesos. No se dio. Al final del año, no solo no se dio, sino que el gasto se incrementó en casi 200,000 millones de pesos. Es decir, no hubo un recorte preventivo, cuando ya veníamos que se venía cayendo el precio del petróleo. Pero el déficit no aumentó. El déficit no aumentó porque los ingresos crecieron mucho más, como en 270,000 millones de pesos, ¿no? Y eso es importante destacarlo, ¿no? Claro. Podemos estar en contra de la reforma, pero recaudatoria, la fiscal, pero recaudatoria sí resultó ser. Recaudó mucho en la parte del ISR, sí, pero mucho más por la gasolina. Claro. ¿No? Al caer el precio del petróleo, cayó la gasolina, la compramos a 7 afuera, se vende aquí a 14, hay 7 pesos por litro. Y importamos como más de 35,000 millones de litros, ¿no? Pero incluso la que se produce en México entra a caja. Por supuesto. Porque a Pemex se le paga el precio internacional. El precio internacional, bueno. Entonces, no se dio este recorte. Ahora, este año seguirá el precio del petróleo bajo, y este precio del petróleo bajo tiene dos efectos. Uno, en la balanza de pagos, esto es muy importante entenderlo, porque el menor ingreso del gobierno viene del exterior. Entonces eso afecta a la balanza de pagos. Dinos rápido qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es el resultado de todo lo que exportamos menos todo lo que importamos. Entonces, lo que queda después de que exportamos e importamos, la cuenta corriente se llama. Ahí hay un agujero. Hay un agujero que en el 15 va a ser, todavía no lo conocemos, pero va a ser como de 3% del PIB. Estos montos no los habíamos visto ni en la crisis del 2008, cuando se cayó la economía americana. Entonces, es una cuenta corriente muy alta y la tienes que pagar. O la pagas con deuda externa, que ya contrayendo no vamos deuda a poder, externa. Contratas deuda externa para poder pagar, o usas las reservas internacionales. Y las reservas internacionales, pues sería un montón de dinero, ¿no? Entonces, no lo puedes hacer, ni puedes mantener un déficit en la cuenta corriente. Entonces, viene de afuera y, por supuesto, también afecta a los ingresos, las dos cosas. Tienes un déficit en la cuenta corriente, en la balanza de pagos, y tienes un déficit fiscal, las dos cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo paras el déficit en cuenta corriente y cómo arreglas este faltante fiscal? Bueno, el faltante fiscal, pues bajando el gasto o subiendo impuestos. Nada más que ya la subida de impuestos creo que no tenemos margen, ¿no? Ya no da. Ya no da. Bajando el gasto, que esa es la razón de la reducción del gasto y es lo más eficiente, lo más claro, sobre todo que ha habido un gasto que no ha resuelto ni la pobreza ni la desigualdad y que ha reducido sistemáticamente la inversión, ¿no? Este año, para el 16, se anunció una reducción adicional de 21% del gasto en inversión pública. Con esto vamos a tener un 7º año de reducciones de inversión pública. Entonces, recortar por lo que tú dices, pero además estamos recortando mal, porque en vez de estar recortando la grasa que le sobra al gobierno, hemos puesto una buena parte del énfasis en no invertir. En no invertir. Y eso es cancelar o dificultar el crecimiento futuro. El futuro, ¿no? Es decir, la inversión pública, la infraestructura es como el pavimento del futuro, ¿no? Es fundamental. Entonces, hay que bajar el gasto. Ahora, ¿es suficiente lo que se bajó? Bueno, evidentemente no es suficiente. 100 para Pemex, 32 para el gobierno federal y todo en inversión. Entonces, no se toca la parte de gasto realmente estéril,
que no da crecimiento, que no resuelve la pobreza, etcétera, ¿no? ¿Tendríamos que reducir más el gasto? Sí, indudablemente. Si no lo haces, entonces el gasto tiene otro efecto muy importante, y es que te afecta la demanda agregada del país. Y esta, cuando rebasa el ingreso disponible, que es el caso porque vamos a tener un ingreso disponible menor este año por el petróleo y por seguramente menor crecimiento, se te desborda al exterior como más importaciones. Entonces, es muy importante bajar el gasto por las dos razones: un equilibrio fiscal y resolver también la cuenta corriente en la balanza de pagos. Es fundamental. Si no bajas el gasto o no lo bajas lo suficiente, entonces tendrías que detener las importaciones con el tipo de cambio, dejar que se vaya a donde se tenga que ir. Nada más que esto es muy peligroso, porque lo que está en juego, y al final lo que está en juego en todo esto, es preservar el poder adquisitivo de las familias. Ese es el tema, porque si devalúas para resolver el equilibrio en la cuenta corriente, en la balanza de pagos, no sé cuánto, a 20, no sé cuánto, pues entonces sí vas a tener un impacto en precios y vas a ir perdiendo poder adquisitivo en las familias. Esto es algo que no debiera suceder. Ahí entra la tasa de interés. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobernador del Banco de México dice o se baja el gasto o sube la tasa de interés? Pues hicieron las dos cosas, de hecho. Y hicieron las dos cosas. Hicieron las dos. La pregunta es, ¿por qué las dos? Si era una o la otra. Porque se percibe la reducción del gasto como insuficiente. Y entonces lo que tienes que hacer es subir la tasa. Al subir la tasa, das una señal, por una parte, de probable restricción del crédito, se encarece, y eso te puede reducir un poco la actividad económica, esperemos que no tanto, y te puede reducir las importaciones. Entonces te ayuda a resolver la balanza de pagos. Tu estimado de crecimiento antes de este 2,5. medida de ajuste era 2,5. Después, yo creo que puede andar arriba de 2 todavía, ¿no? En el 2,1 o 2,2. Ahora, Luis, algo que siempre me gusta de tu actitud, y más en la función al frente del CESP, es que presentas el remedio y el trapito, ¿no? Normalmente, ¿qué sugerirías? O sea, nos queda claro que el 0.7% de reducción, 0.7% del PIB de reducción, no es suficiente. Estamos viendo que es en inversión, cosa que no es deseable. Como decía Carlos, pues se pudieron haber ido por la grasita, por eso que sobra, gasto corriente y que hay mucho. Sabemos que van sobre petróleos mexicanos, básicamente, donde pareciera que hay una buena tramo de tela de donde cortar. ¿Qué más sugerirías tú? ¿Hasta dónde debería de llegar el recorte? O sea, si lo pusieras en puntos del PIB, ¿qué dirías? ¿1,5? Pues sí, más o menos. O sea, otro tanto. Otro tanto. Y tendría que ser ya del gobierno central. Por supuesto. Mira, el año pasado solamente, prácticamente en el gobierno central, tienes algunos renglones que son muy difíciles de que no se incrementen. Pensiones, por ejemplo. Pensiones es una bomba. El pago de intereses que ha crecido enormemente por el mayor endeudamiento, ahí no tienes para dónde hacerte, ¿no? Las participaciones pues van por ley con eso, pero se Las incrementó. participaciones son los recursos que por ley se van a los estados. Como el gobierno federal le cobra los impuestos a todos los mexicanos, le regresa una parte a los estados. Esas son las participaciones. Ahora, el año pasado se incrementó el gasto en 200,000 millones de pesos, de los cuales pensiones y intereses no llegan a 80,000. Quiere decir que hubo un gasto adicional de 120,000 millones de pesos en gastos de operación corrientes y de capital. ¿Qué es eso? Y además no conocemos el desglose porque no se ha publicado. En subsidios y transferencias, ¿a dónde? Ahora, déjame hacerte una pregunta respecto a tus pronósticos de crecimiento, suponiendo incluso que se hace un apretón más grande. Al principio de esta administración se pensó, vamos a gastar más, vamos a tener un déficit mayor y vamos a crecer más. Y no crecieron. El llamado multiplicador del gasto parece que es negativo, bueno, que es una fracción. Mira, uno de los efectos, yo creo que sí, o sea, tienes razón, uno de los efectos de un déficit grande es que tiene que financiarse con recursos o pedidos del exterior
o que se generan dentro de la economía. Pero los que usa el gobierno, que se generan dentro de la economía, ya no los pueden usar las familias, ni las empresas. O sea, tienes una expulsión financiera, digamos, de familias y empresas, ¿no? Lo que se conoce como crowding out, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, hay varias cosas que hacer, ¿no? A lo mejor es el momento de entrarle en serio a una reforma fiscal que permita hacer cosas adicionales. Yo también pensaría en función, por ejemplo, de pensiones. O sea, lo de pensiones, hemos venido pateando, como se dice, el bote para adelante, pero en realidad no ha habido una reestructura de fondo en el asunto. O sea, lo que se hizo en Pemex con el presidente Fox, lo que se hizo en ISSSTE con el presidente Calderón, bueno, fueron medidas importantes. Lo que se acaba de hacer en Pemex con la jubilación a 65 años, son medidas importantes, pero cuando ves el crecimiento del gasto en pensiones, pues es marginal. Y luego hay un hoyo que ni siquiera vemos, que es el de los estados. Nos quedan 2 minutos, Luis. ¿Cuál sería como la última reflexión que tú tendrías respecto a este dilema, gasto, impuestos, tasa de interés? Digamos, ¿tú crees que esta política no va a ser sostenible, entonces van a tener que dar un siguiente llegue más adelante, o se la van a jugar a ver si el precio se recupera y entonces no tienen que hacer el precio? Los ingresos tributarios por el impuesto de la renta y por la gasolina, si baja más aún todavía la gasolina, pues van a ser mejores, ¿no? Ahora, yo creo que había que usar esos fondos para invertir y eso nos permitiría crecer. De otra parte, si de veras se da una reducción en el gasto, si toda la parte financiera del gobierno, la estructura fiscal, el equilibrio fiscal, que es fundamental porque está en la base de toda la estructura de la economía, se reduce, hay, por ejemplo, un superávit después de quitarle los intereses, que eso sería muy interesante, la tasa de interés eventualmente podría reducirse a lo mejor un cuarto. Sí. Entonces tendría muchas ventajas, ¿no? El tema principal es preservar el poder adquisitivo de las familias. Entonces, vía menor gasto, desgraciadamente ahora va a tener que ser acompañado por la tasa de interés, pero lo ideal sería que no se castigara el acceso al crédito a las familias. Y algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante, es que el mundo nos está observando y está diciendo qué tanta capacidad de gobierno tienen sobre su economía. Creo que la primera reacción fue buena, pero nos quedamos corta. ¿Realmente pueden cortar más? ¿Pueden incidir en otro tipo de recaudación, pensiones, este tipo de cuestiones? ¿O ya es un gobierno que está maniatado, ¿no? Ya tenemos que ir, pero incluso la pregunta es, ¿van a recortar? Porque lo dijo Luis, es cierto, el año pasado prometieron y no recortaron. Ese es el otro tema, ¿no? Oye, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos. A ustedes que nos acompañaron, buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes en otra emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo.